Señor bendito. Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos has dado, Señor, por lo que nos vas a dar, Señor, por lo que se viene. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, en este momento invitamos a nuestro pastor general Gonzalo Vega para que nos pueda impartir ese banquete para nuestra alma y corazón. Que el Señor les bendiga. Amén, que Dios me lo bendiga. Miren, que, bueno, gracias al Señor estamos aquí presentes. Bienvenidos los que están acá, los que nos están viendo por medio de Facebook Live. Que Dios me los bendiga también. Gracias al Señor, pues estamos llegando a muchos países a nivel latinoamericano. Y déjenme decirles que ahorita estamos así como bien a capela, ¿verdad? Porque hacen falta varios hermanos que por cuestión de enfermedad, que hoy con esto el cambio de clima ha venido a afectar y está dando una gripe mero rara aquí en El Salvador, pero gracias a Dios estamos aquí sirviéndole a nuestro Señor. Vámonos a la palabra de Dios. Hoy el Señor les trae un mensaje hermoso, hermoso. Estamos en domingo de renovación. Ya casi estamos entrando a vacaciones. También aquellos que están trabajando o también de los que están estudiando, los jóvenes, ya están con aquello de quererse ir a la playa. Así que tranquilos, acuérdense, y esto va para todos los que estamos acá y los que nos están viendo, acuérdense que primero es Dios sobre todas las cosas. No salgamos corriendo como que si somos animalitos sin dueño. Nosotros somos ovejitas del Señor. Por ende, tenemos que buscar nuestro redil, porque nuestro buen pastor, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo, Jesucristo. Amén. El tema que les traigo, queridos hermanos, es ¿cómo me ve Dios? Mire qué hermoso. Déjenme decirle, y eso le estaba dando como pequeño testimonio antes, siempre nos reunimos para orar antes de iniciar el servicio. Este tema era uno de los temas que realicé, hace 2 años cuando iniciamos con la iglesia virtual. Y estaba en mi sentir, Señor, dame la oportunidad de estos temas, darlos ya en una iglesia en el que tú me des algo propio. Y el Señor hoy me dice, ¿te acuerdas? Ok, hoy da este tema. Entonces hoy se lo traigo a ustedes predicando en esta iglesia que el Señor nos ha dado. Y es cómo me ve Dios. Y para ello, vámonos a Romanos. Busquemos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, si lo podemos poner en la pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 29. Cuando estén y aparezcan, me dan un fuerte amén, por favor. Amén. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Estamos? Ok. Vamos a leer la palabra en se usa, pongámonos de pie, vamos a iniciar a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, ilumina nuestro entendimiento para que al hablar, al leer o estudiar las Sagradas Escrituras, sintamos de tu presencia y tú te manifiestes a través de ellas. Abre nuestros corazones para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomemos asiento. Permítanme. Ok. Como les decía, el tema principal, queridos hermanos, ¿cómo me ve Dios? En el mundo, déjenme decirle que lo primero que hace el ser humano es cómo ando yo. Si ando un buen traje, un buen jeans, máximo si andamos con la marca aquí atrás, ¿verdad? Con buenos zapatos de cuero. La cuestión es, ¿cómo ando yo en el mundo? Con un buen carro.
Y eso es el hombre. Y todavía dice, ve, ahí va un gran hombre con una gran camioneta. Y las mujeres no se diga, pero no me voy a meter en problemas. No voy a mencionar nada de mujeres. La cuestión es, ¿cómo es que el Señor me ve? Este domingo de renovación vamos a renovar nuestra mente. Amén. Vamos a cambiar nuestra forma de ser. ¿Por qué? El punto es que el ser humano se anda luciendo y le encanta que lo adulen. No, pero que a mí no, pastor. Claro que sí. Máximo cuando uno viene y le dice, qué bonito te ves. Ay, ya no haya cómo ponerse, tanto hombre y mujer. Ya no haya que hacer cómo ponerse. Máximo se anda un reloj, él hace que va a mover y mover el brazo. Es porque quiere que le diga, qué bonito está tu reloj. O si estaba de pararse y moverse y poner el pie adelante, como dicen, ¿verdad? Es para que le digas qué bonito están sus zapatos. Y Máximo viene y si le dices, mira, ¿cuánto te costó? Es más, ni le preguntas y él ya te está diciendo, no, mira, el reloj me costó tanto. Pero eso le encanta al ser humano. Y si le preguntas, ya le caíste bien. Así es. Ahora, otro ejemplo, hay personas que también vienen y te dicen, toma, esto es para ti. Mira, es de buena marca y vale tanto. Y entonces, pero lo mencionan, tal vez no lo hacen por quererlo decir, pero siempre van con el fin de querer adular, a querer sentirse bien. Y aquí es donde nace el tema. ¿Cómo me ve Dios? Porque el Señor no ve tu estatus social, no ve cuánto tienes, porque en base a lo que tienes, así vales. Ante el Señor no es así. Ante el Señor, ante los ojos del Señor, todos somos iguales. Nos corta con la misma tijera todos. El ser humano no. El ser humano en una corta con máquina y en otra con tijera. Y siempre queda así. En cambio el Señor no, hace todo perfecto. Y a todos nos ve por igual. Es más, cuando estemos ante su presencia, ahí va a depender el servicio que tú hagas para la cantidad de coronas o de perlitas que el Señor te tiene preparado. Pero aún, ante los ojos del Señor, todos somos iguales. Para ello, vámonos a Números, busquemos Número, capítulo 12, versículo 3. Cuando aparezca en la pantalla me da un fuerte amén. Número, capítulo 12, versículo 3. Aquí, queridos hermanos, vamos a hablar de tres hombres. Tres hombres en el cual ellos dieron todo por el todo, y aquí sí necesito que me pongan mucha atención, dieron todo por el todo para ver cómo se veían ante el Señor. Son tres personas en el cual dedicaron su vida entera trabajando para Dios. Números capítulo 12, versículo 3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy, ¿qué dice? Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora pongamos Isaías capítulo 41, versículo 8. Isaías capítulo 41, versículo 8. Isaías capítulo 41, versículo 8. Cuando lo tengan en la pantalla me dan un fuerte amén. Van a disculpar, está un poquito lento en el sistema, pero es porque nos hizo falta la persona encargada. Pero es Isaías capítulo 41, versículo 8. Y dice el Señor, pero tú, Israel, como dice, siervo mío eres. Miren cómo dice, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de qué? De Abraham. Al final, como dice, mi amigo. Miren qué bonito, mi amigo.
Ahora vámonos a 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y déjeme decirte que antes de leer David, querido hermano, fue llamado 2 veces en la Biblia un hombre conforme al corazón del Señor. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 dice: pero ahora tu reino no perdurará. Aquí le está hablando el profeta a Saúl. Le está diciendo, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado, miren qué bonito, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Aquí va el primero. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Aquí le estaba hablando el profeta al rey Saúl. Ahora vámonos a Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22, y dice: cuando lo quitó, les levantó por rey, ¿a quién dice? A David, del cual Dios también testificó y dijo, miren qué bonito, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda, ¿qué? Mi voluntad. Aquí estamos hablando de tres grandes personajes de la Biblia: Moisés, Abraham y David. Moisés, Dios lo veía como un hombre más manso de toda la tierra. Amén. Amén. Abraham lo veía como ¿qué? A ver si se acuerdan, como su amigo. Imagínense cómo lo veía el Señor, su amigo. Y a David lo veía como un hombre conforme a ¿qué? A su corazón. Estos grandes hombres en la Biblia hacían cualquier cosa, pero cualquier cosa con tal de agradar ¿a quién? ¿Al mundo? ¿Al mundo? No, a Dios. A Dios. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo te ve Dios a ti? Lo que estamos acá y lo que nos están viendo. ¿Cómo te ve Dios a ti? Es un autoanálisis. A mí me encanta hacer autoanálisis. En prédicas anteriores siempre les he dicho, váyase a un espejo y hágase la pregunta a usted mismo o usted misma. ¿Cómo me ve Dios? ¿Como un hombre manso? ¿Como un amigo? ¿O como una mujer conforme al corazón de Dios? ¿O te está viendo como una mujer o un hombre del mundo? ¿O como una mujer o un hombre que te gusta que te adulen a ti? Que te vanaglorien antes que a Dios. ¿Cómo te ve Dios? Con esto yo tampoco no quiero estarles como molestándolos. No, lo que quiero es que se hagan una autoevaluación, porque lo que quiere el Señor es que, primero, que sea Él primero sobre todas las cosas en tu vida y en tu vida. Primero. Segundo, que tu ansiedad, si tú vives con tanta ansiedad, que tu ansiedad sea cómo te ve Dios, pero no cómo te ve el mundo, cómo te ve la persona. Por eso nos enfermamos. Porque andamos todos acelerados, que no sabemos qué hacer con tal de quedar bien con el jefe, pero no te pones a pensar cómo te está viendo el Señor. Das por primero a tu trabajo, pero no a Dios. Una persona me dijo, mira, fíjate que me estoy preparando y estoy estudiando, no voy a ser tan específico porque no quiero que se malinterprete, es como un testimonio. Pero está bien que estudie para prepararse para el servicio de Dios, pero entonces, ¿a dónde está Dios? En el fin de servirle a Él primero.
No, pero aquí siempre se ocupa un dicho. No, es que mira, o sea, tenés que prepararte porque a los que se preparan Dios los utiliza más. Amén, no voy en contra de eso. Pero ¿a quién tiene que agradar tú? En los antepasados no habían títulos, o sí había títulos, ¿no? O muéstrenme si en la Biblia dice de que venía Juan y que Juan era teólogo. Que me diga si dice que era teólogo para que después fuera a predicar las buenas nuevas del Señor. No dice eso. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es simple. Los llenó del Espíritu Santo y les dijo, vayan, prediquen, ganen almas. Estoy parafraseando. Pero llenos del... Quien nos acompañaba es el Espíritu Santo. ¿A qué voy con esto? Que primero, sobre todas las cosas, tiene que ser Dios. Querido hermano, hermanas, familia, tiene que ser Dios, no poner pretextos. Hey, ¿qué te interesa más? ¿Cómo quieres que el Señor te vea? Como un erudito, con muchos conocimientos, pero estás vacío. O que verdaderamente eres un hijo de Dios predicando las buenas nuevas. ¿Cómo quieres? Cuando antes de graduarme en teología, yo inicié con ese trabajo de predicar las buenas nuevas. Recibí un sinfín, pero un sinfín, que me ponían chambres, hablaban de mí, los que eran compañeros míos en el colegio de teología, me decían, mira, ¿cómo es posible? Bueno, un sinfín de cosas que me ponían en las redes sociales y que Dios me los bendiga. Pero yo llevaba las dos cosas a la par, predicaba y estudiaba. ¿Pesado? Sí. Bueno, aún todavía, porque estoy sacando una licenciatura en otra cuestión de teología. Pero mire, eso no me hace retroceder y decir, no, primero tengo que estudiar para predicar. No, querido hermano, si Dios te ha enseñado la palabra y has aprendido la palabra y lees la palabra, eso es lo que tú tienes que ir a predicar, que son las buenas nuevas. Hey, Jesucristo viene pronto. Pero ¿cómo van a saber las personas que no conocen de Dios que Jesucristo viene pronto si tú no le predicas? Si tú no lo haces, hasta las piedras, mejor las piedras lo van a hacer. Las piedras van a hablar. ¿Y por qué vas a esperar hasta tener un título, que eres el mejor teólogo, para predicar las buenas nuevas? ¿Es lógico eso? Ojo, lo que te voy a decir, y esto va para todos los que están aquí también. Si tú estás aquí, porque sos llamado. Y si el Señor te ha llamado, tú no tienes que poner, pero ningún obstáculo para predicar las buenas nuevas. Y predicar, lo que puedes hacer, simple y sencillamente, es hablar de Jesucristo, todos los milagros que ha hecho. Ahí está el Nuevo Testamento, hombre. Ahora, vaya adquiriendo sabiduría de todo lo que vas aprendiendo en el estudio. Lógico que después vas a ir hablando ya de historia y un sinfín de cosas, pero es sencillo predicar la palabra. Lo dice la Biblia. Cierro paréntesis. Ahora volvamos al tema. Perdóneme que me salí, pero es que en la realidad, ¿cómo quieres que Dios te vea, querido hermano, hermana? ¿Cómo? Así que preocúpate más cómo te ve Dios y no cómo te vea el ser humano. Preocúpate mejor en eso. Ahora, como les decía, esos tres grandes hombres, el Señor los utilizó en gran manera. Hacían cualquier cosa con tal de agradar a Dios. Ahora, si ustedes leen la Biblia se darán cuenta de cómo ellos eran de obedientes, cómo eran de humildes. Tarea que les daba el Señor y era tarea ejecutada. Ellos no andaban titubeando.
Abraham lo sacó ¿de dónde? De Ur de los Calderos. De ahí lo sacó y le dijo, ven. Y comenzó a caminar y comenzó a pasar a hacer ese gran recorrido para llevarlo hasta donde el Señor quería que llegara. Y ahí se asentó. Viene Moisés, se le presenta el Señor en una zarza de fuego y le dijo, saca mi pueblo. Y ahí se puso un poco renuente Moisés, hemos leído esa parte, ¿verdad? Que me cuesta hablar, así soy yo también, yo soy tartamudo, que a mí me cuesta hablar. Y con Moisés se puso un poco renuente también, pero a la larga, ¿qué? Ni modo, se puso bien las chanclas en ese momento, me imagino, ¿eh? Y a hacer la labor que el Señor le mandó que hiciera, a sacar su pueblo de Israel de la esclavitud. Y ahí hizo maravillas. Y no se diga el rey David. Guerra tras guerra. Guerra tras guerra. Pero David era conforme al corazón del Señor. ¿Y qué pasaba con David? David un gran pecador, ¿no? Y ahí lo dice en la Biblia. Pero ¿qué es lo que hacía David? Cada vez que cometía un pecado, ese chavo o ese man se tiraba al suelo, se postraba y decía, Señor, perdóname. Pero allí es donde yo quiero imaginar cómo era para que el Señor viera el corazón de David, cómo era que él le pedía para entender esa parte en el cual miraba el corazón y lo perdonaba. Ahora, siempre tenía consecuencias. ¿Se acuerdan cuando se metió con Betsabé? Tuvo hijo. El Señor le hizo ver el pecado que cometió y le quitó el hijo. Lo mató. O sea, hay consecuencias. El Señor te perdona, pero hay consecuencias. El Señor te ama por tu corazón, pero por los pecados hay consecuencias. Entonces, esos tres grandes hombres, queridos hermanos, les daba siempre la tarea y ellos lo hacían, ya que la meta de cada uno de ellos era de agradar al Dios Altísimo, no al mundo, no al ser humano. Ellos no se vanagloriaban de sí mismos. Y si cometían un error, como les decía, ¿qué es lo que primero hacían? Buscaban de Dios. Siempre buscaban de Dios. Cometían un error, ahí iban a ofrecer holocaustos. Ahí iban a tirarse rostro a tierra a pedir perdón al Señor, reconociendo que Él es Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Reconocer que Él es Dios, el que nos sostiene. Así que haciendo este preámbulo de esas tres personas, de esos tres hombres, nuevamente les hago la pregunta. ¿Cómo creen ustedes de cómo los ve Dios? ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo creen ustedes que los ve? No los quiero afligir, ni es para afligirme, porque también la palabra es para mí, máximo ahora que estoy predicando el Señor, máximo ahora con entre comillas paréntesis que ya tengo un título, porque eso no me hace es ser agradable ante los ojos de Dios, sino que mi servicio es lo que Él va a ver si es agradable para Él. Y eso es lo que yo tengo que trabajar en mí, de cómo me ve Dios a mí. Entonces, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Dejen que el Señor gobierne su corazón y verán que todo lo que les estoy diciendo cae y engrana perfectamente, porque su preocupación de ahora en adelante tiene que ser cómo me está viendo Dios en este momento. Pero sí es necesario hacerse una retrospectiva de sí mismo para ver cómo estamos con Él. Yo, y voy a hablar por mí mismo, yo soy pecador. El número uno de este mundo. El número uno. La diferencia es que yo tengo a un Dios todopoderoso que envió a su Hijo unigénito para perdonar mis pecados
Y esa convicción y ese creer, esa fe que tengo, es la que le quiero transmitir a cada uno de ustedes. Porque si tu pecado es el que te hace pensar, no, lo que pasa es que yo soy pecador, yo ando en el mundo, por eso a mí no me hace servirle a Dios, no me nace, porque el pecado, ahí está el problema. No crees, no conoces y no tienes fe de que hay una persona, hay un ser que se llama Jesús, que vino a dar la vida por ti, por mí y por el mundo, y que ya perdonó tus pecados. Si tú crees en eso y tienes fe en eso, te garantizo que tú vas a estar preocupado de cómo te ve Dios y no cómo te ve el mundo. Entonces tú vas a estar aquí parado predicando, dando testimonio cómo el Señor te transformó a ti. Porque de eso se trata. Si el Señor ha hecho un milagro en ti, te ha transformado, es para que des testimonio. ¿Quieres predicar? Eso es lo primero que puedes dar. Es lo primero que puedes hacer, predicar del el cambio que hizo el Señor en ti. Mira, hoy mi interés, mi anhelo, lo que a mí me importa en la vida es cómo me ve Él. Y perdónenme mi familia que está aquí presente o mis amigos que me están viendo, pero a mí no me importa cómo me ven ustedes. No me importa cómo me ve fulanito o menganito. A mí lo que me importa y agradar es a mi Dios. Y viendo eso, que mi interés es agradar a Dios sobre todas las cosas, lo demás va a venir por añadidura. ¿A qué voy con esto? Voy a estar pendiente de mi familia, voy a estar pendiente de mi suegro, de mi papá, de mis hermanos, de mis hijos. ¿Pero por qué? Porque ya hizo el Señor un cambio en mí. Ahora, algo bien esencial con esto. En Lucas 4:24 dice, y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿A qué voy con esto? Que las personas que a mí me conocieron en mi vida anterior, que a muchos ya les he contado mi testimonio, al verme predicando, van a comenzar a hablar mal de mí. Pero es ahí donde te digo que a mí no me importa. Porque yo sé que vino el Señor Jesús y transformó mi vida desde el momento que yo lo acepté a Él como mi Salvador, como mi Dios. Y yo sé que va a llegar un momento que estas personas, y estoy orando, créanme, estoy orando. Hay Kimba, Guillermo, estoy orando por ti. Que va a llegar un momento en que estas personas van a ser tocados por el Señor. Y cuando entre el Espíritu Santo en ellos, me van a buscar y me van a decir, Chalo, mi amigo, hoy te entiendo, perdóname. Y ahí es donde yo tengo que tener un corazón abierto, en decir, no te preocupes, te amo en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios, ya estás en el camino correcto. Porque de eso se trata en la vida. Pero si yo me pongo a contradecir o a pelear con las personas que me conocieron en mi vida pasada, entonces yo no estoy siendo testimonio. Ojo lo que estoy diciendo. Si yo me pongo a pelear con mi ser querido por lo que yo era antes y me lo esté sacando, y Dios va a refutarle a él, entonces no estoy siendo testimonio. No estoy siendo como un hijo de Dios, como un hijo verdadero de Dios. No lo estoy haciendo. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Que un día vino Él, tocó nuestras vidas y nos transformó. Y tratar a estas personas que todavía no conocen del Señor, tratarlos con amor. Y ahí está haciendo testimonio, porque Dios es amor. Con ese mismo amor es que tú tienes que ser testimonio. Así que no te preocupes lo que digan ellos o que ven ellos, o si están hablando a tus espaldas, diciéndote loco. Preocúpate cómo te ve Dios. Si verdaderamente eres un hijo de Dios conforme al corazón de Dios, tus amigos, tu familia o el mundo no te va, oigo lo que te voy a decir, no te va a bendecir,
no te van a cuidar. Dios sí, mis queridos hermanos. Él es el único que te va a bendecir. Él es el que te va a cuidar. No son tus amigos, no es tu familia, no es el mundo. Tienes que tener eso bien en cuenta en tu corazón. Él te sacará adelante y Él te va a sostener y Él te va a cuidar. Y como te decía, estas personas que hablan de ti, Dios se encargará de ellos. Deja todo a Dios y comienza a ser diferente. Comienza a preocuparte de ver cómo el Señor te ve. Comienza a trabajar en ti para que Dios te vea como su siervo fiel. De eso se trata. ¿Cómo quiere vernos a nosotros el Señor? Esa es otra pregunta que hay que hacer. Señor, ¿cómo me quieres ver? Vámonos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 24 al 26. 2 Timoteo. Me dan un fuerte amén cuando aparezca en la televisión. Vamos a leer del 24 al 26. Y dice, miren, pongamos atención. Y dice el Señor en su palabra, y el siervo del Señor, miren, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, miren, sufrido, corrigiendo, como dice, tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, como dice, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ay, ay, ay. Hermosa la palabra del Señor. Aquí nos está enseñando el Señor cómo tenemos que ser nosotros. ¿Ok? Y viene otro punto. Además de esto, también tenemos que estar, ¿cómo tenemos que estar o en qué tenemos que estar llenos nosotros? Y para eso los invito que este versículo creo que a todos nos encanta, ya lo conocemos medio mundo. Y es Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 26. Ojo, estoy hablando de cómo quiere vernos a nosotros el Señor. Ahora vámonos a Gálatas y aquí vamos a hablar de ¿qué? De los frutos del Espíritu. Que dice en el 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice la palabra que contra tales no, dice, contra tales cosas no hay ley. Y aquí dice el 24, pues lo que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ojo, los que son, dice, de Cristo, no dice lo que son del mundo. Los del mundo, queridos hermanos, es cosa contraria a lo que dice la palabra de Dios. Ahora te hago la pregunta. Si tú ves que es cosa contraria de la palabra de Dios, entonces ¿por qué te pones a pelear con ellos? Si sabemos que ellos no son de Jesucristo. ¿Por qué? Fácil. Te tengo una respuesta. Es porque este desgraciado te quiere sacar del redil del Señor y te quiere destruir. No dejes, querido hermano. No dejes, querida hermana, que el enemigo te quite los frutos del Espíritu. No dejes. Es fácil caer en falta de paciencia. Es fácil caer en odio. Es fácil caer en discusión, porque eso quiere el enemigo, destruir. Que no te ocupe. Si eres una hija y un hijo de Dios, que no te ocupe el enemigo para destruir a la familia. Mantente firme en la palabra, en tu fe, y verás que el Señor hará grandes cosas en tu vida. Habrá transformación total.
Va a llegar un momento que este enemigo va a decir, no puedo. Entonces me tengo que hacer al lado que me conviene. ¿Y cuál es el lado que le va a convenir? Que él va a sentir que le conviene. Los caminos de Dios. Porque si ven que fulanito y menganito son pastores, servidores, y él es el único que está sentado y que no quiere, va a llegar un momento que va a topar. O la segunda cosa. O hasta ahí va a llegar. Porque ese fulanito y menganito que va contra la palabra del Señor, que va contra las cosas del Señor, va a ser una piedra de tropiezo para ti. Lo va a quitar. Te lo va a quitar para que tú estés dentro de los caminos de Dios y que no haya nada que interrumpa tu caminar y que seas un servidor fiel para el Señor. Ahora vamos con el 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también, como dice, por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, esto, queridos hermanos, son por lo que tenemos que trabajar sin fijarnos en el hombre o en el mundo. Nuestra mirada tiene que estar fija al reino celestial. Como dice el tema principal, ¿cómo me ve Dios? Tu mirada tiene que estar fija en cómo el Señor te está viendo y cómo tú estás trabajando para que día con día, mes con mes, año con año, estés madurando espiritualmente. Hoy el Señor te está haciendo ese llamado. Hoy el Señor te está haciendo ese llamado. Preocúpate más cómo te ve Dios. Ahora, ¿qué nos dice Jesucristo en su palabra? Vámonos a Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo, versículo 11, versículo 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, ya sabemos cómo tenemos que ser para hallar gracia ante los ojos de Dios. Así de fácil. Algo que aprendí, que ante los ojos del mundo, de tus amigos, de tu familia, ojo, serás el mismo. De aquel que no tiene Cristo en el corazón. Ojo, hago de paréntesis. Y entre comillas, de aquel amigo o familia que no tenga Cristo en el corazón, esa persona te va a ver al mismo chalo. No, hombre, si vos sos el mismo, lo único que has engordado un poco más y tenés canas, porque antes tenía pelo negro. Pero ahí sos el mismo. Es más, este tipo de personas siempre te va a invitar a que fumes, tomes, trasnoches, que salgas a vagar en las noches, pero nunca te va a decir, invítame a tu iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene el Señor en su corazón. Para ello es que nosotros hemos sido cambiados. Para que a estas personas les mostremos a ellos que somos personas diferentes. Que hay una gran diferencia entre ser el amigo del mundo y ser amigo de Dios. Porque el que se constituye como amigo del mundo es enemigo de Dios. Y lo dice la Biblia. Al ver ellos esa diferencia y al ver que hay algo en ti muy diferente, tarde o temprano ellos van a querer lo mismo que tú tienes. O el mismo testimonio que tú estás dando. Como la palabra que acabamos de leer, ¿qué es lo que tenemos que ser nosotros? Mansos y humildes. Y predicar la palabra a ellos también. Que tal vez te van a decir, no, a mí no me hables, y comiencen ellos a decir sapos y culebras. Aunque te digan sapos y culebras, pero tú tenés que debatirles, tenés que refutarles según la palabra. Porque tarde o temprano, esa semilla va a germinar. Y ya conocen un testimonio. Que una anciana doblando rodillas, y yo, cipote, niño chiquito de 6 años, tremendo, la cola de Judas me decían. Levantá la mano, diablo, me decía mi abuela.
Yo sin saber levantaba la mano aceptando a Jesucristo, pero estaba chiquito. Mano sabía que esa semilla tarde o temprano iba a germinar. Y heme aquí. Entonces, no te canses. Lo único que tienes que hacer es pedirle al Señor que te dé paciencia para con estas personas. ¿Cuesta? Sí. Cuesta. Pero ese es tu cruz. Aquí no hay nadie. Esto es madera. Pero el que estuvo aquí en esta madera, querido hermano, es que dio la vida por ti y por mí. Y decidió ir a la cruz para perdonar tus pecados. Entonces, ¿quién eres tú para no tomar tu cruz y hacer que tu familia o tu amigo no venga y acepte a Jesucristo? Vuelvo, insisto. Primer tema, el primer punto, el tema esencial es cómo me ve Dios. Ojo, si tus amigos llegasen a conocer del Señor, créanme, Él te va a buscar y te va a pedir disculpas. Ahora, queridos hermanos, vámonos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, todavía hay tiempo, 5:17, y dice, Segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí es donde te digo que todas son todas, hermanos, sin excepción alguna. Desde el momento que tú aceptas a Jesucristo, te transforma. Así que no te importe lo que digan ellos o cómo te ven, a la larga, ellos se enojan, ya que tú eres diferente y no eres como antes. Y si te piden a gritos que vuelvas, ahí es donde tú puedes reprenderlos en el nombre de Jesús y decirles, mejor te invito, ven, vamos a la iglesia. Y predíquele de la palabra. Hermanos, sé que es difícil, ya que constantemente las personas que están a tu alrededor te están sacando lo que tú eras antes. En mi vida hace años atrás, inclusive cuando todavía no estaba de buenas con mi hermana, siempre me sacaba lo que yo era antes. Era una discusión totalmente. Desde el momento que el Señor le mostró a ella el cambio que hizo en mí, hoy cada vez que llego a la casa de ella, es para hablar de la Biblia. Vieran cómo me pregunta mi cuñado, mi sobrino Marito, haciéndome preguntas, queriendo conocer más del Señor. Y ahí es donde me da gozo, porque ahí es donde se muestra, ahí es donde se ve cuando el Señor se glorifica en la vida de uno y las personas ven ese cambio. Que tarde o temprano se da, pero se da. Entonces ya cuando esa luz brilla, aprovecha, porque es ahí donde tienes que comenzar a trabajar para el Señor y ganarte esas almas para Él. En 1 Juan 4:4 dice el Señor, hijitos, vosotros sois de Dios y dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que ya no luches, hermano, tú solo. Ya no nades contra la corriente. Déjate llevar en el río de Dios. Ese río de agua viva. Preocúpate cómo te ve Él y deja a los demás a Dios, ya que Él se encargará de ellos. Y solo puede existir dos cosas, queridos hermanos. O los cambia o los elimina. En Marcos dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se les atase una piedra del molino al cuello y se arrojase en el mar. Ups. Ojo, no lo digo yo, lo dice la palabra y es bien clara. Así que, hermanos, a trabajar en tu cambio. Ya no hay excusas. Los que estamos acá, trabajemos en nuestro cambio. ¿Cómo nos ve el Dios? ¿Cómo nos ve el Señor? Preocupémonos más en eso y no cómo te ve el vecino. Pon tu mirada en el Señor, no en el mundo. Deja que Dios gobierne tu mente, ya que es allí donde te resuena
¿Qué estarán diciendo de mí? ¿Qué estará diciendo mi hermano, mi hermana, mi tío, mi suegro, mi suegra? Deja todo eso al Señor, querido hermano, para que sea Él el que gobierne en tu corazón. Y ahí comiences tú a generar cambio. Para ir terminando, dice el Señor, Isaías 41:9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios desde el cielo, siempre te cuidaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, te dice el Señor. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Amén. Simple. Deja que el Señor te gobierne. Deja de fijarte en el mundo. El mundo, Satanás, tus amigos, las personas que no conocen del Señor, ellos no te van a bendecir. Ellos no te van a sostener. El único que estará contigo de principio a fin se llama Jesucristo. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Queridos amigos, si al oír este mensaje el Señor ha tocado tu corazón y quieres aceptarlo como tu Salvador, repite esta oración después de mí. Ahora, no luches con tu mente. No luches con tu mente. Tu mente te puede decir, no lo hagas ahorita. No lo hagas. ¿Qué van a pensar de ti? Te van a decir un aleluya. Te van a decir no sé qué, que somos gritones. No importa, querido hermano. Lo que a ti te debe importar es cómo te ve Dios. Cierra tus ojos y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar mi vida a una vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, querido hermano, bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y también que veas, ahí sale la dirección, para cuando tú quieras escuchar palabras, te acercas a tu iglesia. Que Dios te bendiga. Otro fuerte aplauso para el Señor, por favor. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús.